La Fundación SCP es una organización ficticia, encargada de la investigación de fenómenos paranormales, siendo la responsable de localizar y contener a individuos, objetos, entidades, ubicaciones, que rompen las leyes físicas y puedan significar un peligro para los habitantes del planeta. Esto es el iceberg de la Fundación SCP. Origen. La Fundación SCP comenzó como una serie de historias anónimas, escritas por usuarios y administradores de la página 4chan, al igual que los creepypastas. Concepto. La Fundación SCP mantiene en secreto la existencia de los fenómenos paranormales, denominándolos como SCPs, esto con el fin de evitar el pánico en la población y el caos a escala mundial, permitiendo que la humanidad prospere normalmente. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación despliega agentes para recolectar y transportar el SCP a una instalación secreta, o para contenerlo en su ubicación de descubrimiento si el transporte no es posible. Clasificación. Existen varios tipos de clasificaciones para las entidades SCPs, esto según su nivel de dificultad de contención, y no ligada precisamente con su nivel de peligrosidad. Puede haber SCPs peligrosos, pero que no representen un problema mayor al ser contenidos, y viceversa. SCPs inofensivos, pero requiriendo un nivel de contención mayor. Seguros. Los SCP de clase seguro son anomalías que pueden contenerse de forma fácil. Esto se debe a menudo al hecho de que la Fundación ha investigado el SCP lo suficientemente bien como para que la contención no requiera grandes recursos. Sin embargo, el hecho de clasificar un SCP como seguro no significa que no pueda representar una amenaza. Euclids. Los SCPs de clase Euclid son anomalías que requieren más recursos para ser contenidas completamente. Esto se debe a que por lo general, el SCP no está lo suficientemente estudiado, o es muy impredecible. Ketters. Los SCPs de clase Keter son anomalías que son muy difíciles de contener, siendo los procedimientos de contención extensos y complejos. La Fundación a menudo no puede contener correctamente estos SCPs, debido a que no tiene una comprensión sólida de la anomalía, o carece de la tecnología para contenerla adecuadamente. Un SCP Keter no significa que sea peligroso, solo que es simplemente muy difícil o costoso de contener. Neutralizados. Las anomalías neutralizadas son aquellas que ya no son anómalas, ya sea porque fueron intencionalmente o accidentalmente destruidas, desconectadas, o de lo contrario, ya no presentan efectos anómalos. Archon. Los SCPs de clase Archon son anomalías que teóricamente podrían ser contenidas, pero que, por alguna razón, es mejor no hacerlo. Ya que estos SCPs pueden ser una parte de la realidad, que puede tener efectos adversos si se pone en contención. Apollón. Los SCPs de clase Apollón son anomalías que pudieran ser retrasadas, mas no contenidas. Las cuales presentan un escenario apocalíptico inevitable, debido al poder y amenaza que representan. SCP-053. Clasificación del objeto. Euclid. Su apariencia a simple vista es la de una pequeña niña de aproximadamente 3 o 4 años de edad. Es capaz de vocalizar lo básico y tiene una personalidad agradable y raramente parece molesta, llegando a ponerse nerviosa solo en presencia de grupos grandes de personas. Todos los seres humanos que hagan contacto físico, visual o permanezcan alrededor de SCP-053 durante más de 10 minutos, rápidamente se volverán irracionales, paranoicos y homicidas. Aquellos que intenten acabar con SCP-053, sufrirán un ataque cardíaco y morirán. Aunque se logre herir a este SCP, no servirá de nada, ya que se regenerará de forma casi instantánea de cualquier herida, inclusive si esta es muy grave.
SCP-343. Clasificación del objeto. Seguro. SCP-343 es un ser de apariencia humanoide con aparente omnipotencia. Llamado como Dios, por el personal que trabaja en la organización. Parece un hombre de avanzada edad, aunque sus características físicas varían dependiendo del observador. SCP-343 permanece detenido por propia voluntad, ya que su contención se cree que es imposible. SCP-1471. Clasificación del objeto. Euclid. SCP-1471 es una aplicación gratuita para dispositivos móviles. Una vez que SCP-1471 se instala, empezará a enviar imágenes al individuo mediante mensajes de texto cada 3 o 6 horas. Las imágenes enviadas contendrán a este SCP en el fondo de dichas imágenes. Tiene la apariencia de una figura humanoide de gran tamaño, con una calavera similar a un canino, y pelo negro. Durante las primeras 24 horas tras la instalación de SCP-1471, el dispositivo móvil recibirá imágenes tomadas en localizaciones frecuentadas normalmente por el individuo. Tras 72 horas, el individuo recibirá imágenes en tiempo real, con este SCP muy próximo al sujeto. Los individuos con 90 horas de exposición a estas imágenes comenzarán a visualizar brevemente a SCP-1471 fuera de su campo directo de visión. Hasta la fecha, no se ha reportado ningún tipo de acción hostil aparente por parte de SCP-1471. SCP-173. Clasificación del objeto. Euclid. SCP-173 debe estar en una cámara sellada todo el tiempo. Está construido de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura en aerosol, y es extremadamente hostil. Cuando un miembro del personal deba entrar a la cámara de este SCP, al menos 3 personas deben entrar a la vez. El contacto visual hacia SCP-173 no se debe romper en ningún momento, debido a que SCP-173 no se mueve mientras esté dentro del campo de visión directa del individuo. El personal asignado debe avisar cuando va a parpadear, de no seguir este protocolo, y fallar al mantener el contacto visual. SCP-173 atacará y romperá el cuello desde la base del cráneo, haciendo que la víctima ni siquiera tenga tiempo a reaccionar. SCP-049. Clasificación del objeto. Euclid. SCP-049 es un ente humanoide capaz de hablar en varios idiomas, pero prefiere el inglés o el francés de la época medieval. Tiene la apariencia de un doctor de dicha época, y, aunque es cordial y coopera con el personal de la fundación, puede irritarse o volverse agresivo en ocasiones. Será hostil hacia aquellos individuos a los que vea como afectados por la pestilencia. Es capaz de provocar daños a todas las funciones biológicas de un organismo, y detenerlas. Se desconoce el mecanismo por el que esto ocurre, y las autopsias de las víctimas de SCP-049 nunca han aportado conclusiones útiles. SCP-016. Clasificación de objeto. Keter. SCP-016 es un patógeno sanguíneo recuperado de un minero que se hirió trabajando en un túnel profundo para extraer carbón. Al cabo de varios días, SCP-016 infectó a los trabajadores restantes de la mina, así como al equipo de control de enfermedades enviado a tratar la epidemia. El personal de la fundación tomó control de la investigación y eliminó a todo el personal afectado. El paciente 0 fue capturado, y el pozo de la mina fue cerrado con un dispositivo explosivo. SCP-016 tiene un período de incubación que va de 24 horas a 2 años, dependiendo de la presencia y número de otros huéspedes humanos en el área. Los primeros síntomas son parecidos a los del resfriado común, flujo nasal, tos y dolores corporales. La fase 2 comienza a las 48 horas, y consiste en una forma controlada de fiebre hemorrágica, mientras el organismo causa que una pequeña cantidad de sangre sea absorbida en los pulmones, creando un efecto aerosol.
Durante la fase 3, el huésped comienza a sangrar por cada orificio del cuerpo, y se ha observado a los huéspedes vomitar sangre violentamente a una distancia de hasta 5 metros. Si el huésped logra sobrevivir al casi total desangramiento, el patógeno dormirá de nuevo, volviendo a la fase de incubación. Un efecto secundario interesante de la transformación es un incremento en la agresividad. Se cree que esto es un intento de maximizar el esparcimiento del patógeno de una manera similar a la rabia. SCP-016 debe mantenerse confinado todo el tiempo en un cuarto, a una temperatura que no exceda los 0 grados Celsius, y permanecerá en la placa de Petri, dentro del cubo de contención todo el tiempo. En el caso de que ocurriera una fuga, a pesar de los procedimientos mencionados, el personal directivo de la base deberá implantar un plan de sellado y contención código Sigma. Todo el personal infectado será eliminado en el sitio por las fuerzas de seguridad portando equipo antibiológico y antiquímico. Si la infección no ha sido contenida 48 horas después, el dispositivo nuclear del sitio será detonado. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Cualquier sugerencia a un tema nuevo es bienvenido, siempre y cuando sea con educación, en la respectiva caja de comentarios los estaré leyendo. Sin más que decir, me despido. Adiós.